Oremos dándole gracias al Señor porque Él ha sido bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora de la tarde por tu fidelidad y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque las 24 horas del día estamos conectados contigo, Señor. Sabemos, Padre, que tú eres, Dios mío, nuestro pronto auxilio, nuestra fortaleza, Señor. Que aunque la tierra se conmueva, Señor, y el mar brame a causa de su braveza, Señor, nosotros permaneceremos en pie, porque tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza. Pedimos que hoy también tu Santo Espíritu nos hable, Señor, y podamos confiar plenamente en ti, Señor, por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Solamente reconocemos 4 evangelios, 4 evangelistas, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Si hay algún evangelio apócrifo por ahí, no le creemos, solamente los que están en la Biblia. Y el pueblo del Señor dice amén. Muy bien, San Juan capítulo 1, lea conmigo. Vamos a leer unos 14 versículos, pero son breves, pero sustanciosos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lea conmigo en voz alta el versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos, ¿de quién? De Dios. Puede sentarse, por favor, en este momento. Gloria a Dios. Hoy quiero hablar de lo importante que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que Él es lo más importante? ¿Sí? En San Juan 14:6 Jesús declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. ¿De acuerdo? La maldad existe desde el principio. La soberbia, el orgullo, la arrogancia no empezó aquí en la tierra. Esto empezó por querer separar un poquito, ¿verdad?, la eternidad pasada. En la eternidad pasada un ser llamado Lucifer, que Dios lo creó con un aspecto hermoso, acabado de hermosura, dice la palabra de Dios. No había ser más sabio que él en cuanto a la red de ángeles que Dios había creado. Y Lucifer estaba a cargo de ángeles. A Lucifer se le dio autoridad, se le dio poder, se le dio sabiduría, pero todo había sido dado por Dios. Repita conmigo: todo lo que tengo es dado por Dios. Amén. Así que no ande diciendo que su hijo es su orgullo y que su mamá es su orgullo, porque el orgullo ¿de quién es? Del diablo. Todo, si su hijito es cerebrito, de gloria a Dios, porque el Señor lo hizo cerebrito. Si saca medallas de honor, si saca gana medallas de oro en las Olimpiadas, dele gloria a Dios, porque no son méritos propios. ¿De quién es el orgullo? Como que se les fue el gozo, ¿no? Montón de orgullosos todavía. Y dice la palabra de Dios que el Señor, Dios Todopoderoso, le delegó autoridad al diablo. El diablo sabía cómo se administraba las cosas en el cielo, sabía
Estaba muy cerca de Dios, dice que se paseaba ahí en la presencia de Dios, entre las piedras preciosas. Él se paseaba, él sabía muchas cosas, tal vez secretos, tal vez misterios de Dios. Él los conocía porque Dios le había delegado cierta autoridad. Los ángeles lo admiraban, lo apreciaban, lo estimaban. ¿Cómo se parece a la iglesia, verdad? Aquí reina papá Dios. Nosotros somos sus chalanes, ¿verdad? Y yo como chalán principal en la iglesia o líder principal, delego a otros chalanes que son los pastores de zona. Digan amén los pastores de zona. Y hay otros chalanes que son los diáconos, ¿verdad? Y los supervisores y todo ese asunto. De tal manera que Dios, cuando nosotros delegamos algo, Dios a esa persona le va a dar gracia. Va a hacer que esa persona caiga bien con otras personas. ¿Sabe con qué propósito? A fin de ayudarnos a pastorear y a fin de alcanzar otras almas para el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que el enemigo hacía. Lucifer, un buen ángel, bonito y todo el asunto, pero cuando empezó ahí con que lo admiraban y que se las podía y que muy guapo y que muy sabio, no faltó alguien que le diga: oye, pues tú también la haces igual que Dios, no le pides nada a Dios. Y dice la palabra del Señor que fue Lucifer perfecto en todos sus caminos. O sea, este cuate era de que si Dios le da una orden, lo obedecía al momento de ya y al pie de la letra, ¿sí? No es que será o no, él lo ejecutaba con una capacidad asombrosa, ¿sí? Y él dijo, bueno, dice la palabra de Dios que él fue perfecto hasta que se halló maldad en él. ¿Y cuál fue la maldad de Satanás? Que se le metió el orgullo. Y uno dice: Señor, ¿en el cielo? Sí, en el cielo. Su corazón se enalteció. En Ezequiel 28 habla acerca de esto. Dice la palabra de Dios que él dijo: subiré y junto al trono de Dios pondré el mío. Y él quiso darle un golpe de estado al Señor, un pinochetazo, dijeran en América del Sur. Quiso destronar a Dios. Es más, si hubiera podido, Dios ahora mismo estuviera destronado y Satanás estuviera en el trono. Entonces cuando esto pasa, dice Apocalipsis que una tercera parte, es decir, millones y millones de ángeles se vienen abajo con Satanás. Algunos teólogos tratan de explicar que los demonios son no sé qué, pero no hay de otra. Los demonios son ángeles caídos que se vinieron a pique hacia abajo junto con la rebelión de Satanás, porque eso tiene el orgulloso, eso tiene el divisionista, que no se va solo. No falta ahí 2, 3 babosos que digan: mira, y la comidilla, vámonos. Y ya que se los llevaron, dése usted cuenta, los dejan sin protección, sin cobertura, sin alimento espiritual, y hay que los come el chucho. Eso es lo que el diablo hizo. Él jaló a muchos ángeles que lo apoyaron, que le echaron porras, y se vino abajo. Entonces en el cielo reinó nuevamente la paz. Obviamente entiendo que Dios se puso triste. Alguien puede decir: y si Dios es todopoderoso, ¿por qué no eliminó al diablo? Ya se acabó el asunto. Porque entonces hubieran dicho: Dios es malo porque lo eliminó, porque como no tiene poder. Y no, Dios no es así. ¿Sabe? Dios prefirió que nada más fuera desechado, cortado por tierra, para que ahora los seres humanos no seamos leales a Dios por imposición o porque no nos queda de otra, sino que seamos fieles y lo amemos simplemente porque Él es Dios y porque usted y yo hemos decidido amar a Dios y honrarlo. Gloria al Señor. Ahora que hemos estado estudiando este asunto de los ángeles y la caída de Lucifer, ha habido mucha luz. Hemos estado aprendiendo muchas cosas más, que unas ya las sabíamos, pero estamos como recordando algunas situaciones, ¿verdad? Que de repente alguien quiere dividir y uno puede aplastarlos, pero dice uno: no, el trigo y la cizaña que crezcan juntos. Al final de la siega, la cizaña será atada en manojos y echada en el fuego, y el trigo será seleccionado para los graneros del Padre Celestial. Y uno dice: déjalos. Si los ángeles rebeldes siguieron al diablo, es porque también en su corazón ya había un brote de rebeldía. Amén.
Aquí entre nos les digo algo: no se me ande preocupando cuando alguien se va de la iglesia, y evite juzgarme. No porque le diga, si me juzgan les va a caer un rayo. No voy por ese lado. A lo que yo voy es que usted no sabe realmente lo que ha pasado, ¿sí? Y eso de estar explicando uno por uno, mejor usted permanezca fiel al Señor y a torre fuerte, que es el nombre del Señor. ¿De acuerdo? Y no se ande dejando arrastrar, porque también hay arrastrados. ¿Quiénes son los arrastrados? Dice la Biblia que el diablo con su cola arrastra a una tercera parte de los ángeles. Los arrastrados son esos que dicen, ¿y ahora qué? No, pues ya nos vamos. Ahí se va. Los arrastran. No se deje arrastrar, porque usted no es un arrastrado. Usted es un hijo y una hija de Dios. Sabemos qué sello tenemos. Es el sello de Dios. ¿De acuerdo? Muchos ángeles juzgaron mal a Dios. Dijeron, pues Dios es malo. Y es cierto lo que dice Lucifer. Y usted sabe que, ¿cuántos saben que el miedo es contagioso? Cuando alguien tiene miedo puede contagiar a otra persona, ¿sí o no? Cuando alguien es pesimista, ministra su pesimismo a otra persona. Cuando alguien es criticón, murmurador, ministra a otra persona. Y cuando te vienes a dar cuenta, estás bien ministradote, bien diablote, pues. Ya no eres tan hijo de Dios, sino que parece que el pucú por ahí te anda reengendrando. Por eso dice la palabra de Dios: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Debemos saber cómo andamos con el Señor. Hoy, mientras hablaba con el Señor, yo le decía al Señor: Señor, qué difícil es poder ministrar persona por persona, y solamente tú conoces el corazón, porque el tiempo nos ganaría. Hay personas que a veces no se abren, pero sabe, el Señor ponía en mi corazón que debemos de cuidar a los jóvenes, las muchachas, no sea que se estén desviando por ahí de los caminos y del propósito del Señor, y que precisamente por eso Dios nos ha puesto como pastores sobre el rebaño, para de alguna manera apacentarlos. Dice la palabra, no como teniendo señorío, porque ese nunca ha sido nuestro estilo, sino siendo ejemplo de la grey de Dios, que son ustedes, la iglesia comprada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios puso en orden todo el planeta, Dios hizo algo maravilloso. Y eso algo maravilloso que Dios hizo es usted y a mí. Mire qué maravilloso. Todo lo que Dios creó solamente lo hizo con el poder de su palabra. Pero usted y a mí no nos hizo así. Nos hizo con sus poderosas manos, a su imagen y a su semejanza, teniendo intelecto, voluntad, sensibilidad. ¿Verdad que Dios es bueno? ¿Quién señorea sobre el mundo? Nosotros, de alguna manera. No la ballena, la keiko, el oso panda. No, ya acabamos con todos los animales que hay en el planeta. Porque Dios le dio de alguna manera esa autoridad al hombre. Sin embargo, el hombre tiene esa autoridad, pero bajo la influencia del diablo. Dice la palabra de Dios en la epístola de San Juan Apóstol, dice: porque el mundo entero está en poder del maligno. Entonces alguien puede decir, si el mundo entero está bajo el poder del maligno, también nosotros no. Porque acuérdense que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estábamos bajo el poder del maligno antes de conocer a Cristo. Pero aquí acabamos de leer en el versículo 12 que a todos los que aceptaron a Cristo, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, hermanos. Entonces ya no somos del maligno, ahora le pertenecemos a Dios. Al diablo le dolió mucho. Mire, el diablo es enemigo, es adversario, es un espíritu también. A él le dolió mucho cuando Dios, en vez de darle a él el planeta, se lo dio al hombre, a la mujer. Y el hombre y la mujer gozaban de la presencia de Dios. Pero había uno que lo estaba viendo. Y también escuchó cuando Dios les dijo: de todo árbol pueden comer, menos de este árbol, porque el día que mueran que coman de este árbol de la ciencia del bien y del mal, de la conciencia, porque la conciencia se define como el conocimiento del bien y el conocimiento del mal, van a morir.
Y Eva fue lo primero que hizo. Fíjese que yo me quedé pensando, porque ¿quién pecó primero, el hombre o la mujer? Hombres, díganlo sin miedo. ¿Quién pecó primero, el hombre o la mujer? La mujer comió del fruto y ella se lo llevó al esposo. Yo me quedé pensando ahí, pero de verdad creo que casi en la noche no pude dormir pensando en eso. Dije yo, ¿qué hubiera pasado si Eva le trae el fruto al hombre y el hombre dice, momento, te quiero mucho, te amo, todo lo que tú quieras, pero voy a obedecer a Dios? Así que si ya te lo comiste, allá tú, pero yo no lo como. ¿Qué hubiera pasado? Si dice la Biblia que por cuanto los dos pecaron, fueron sacados del huerto y Dios pone un querubín para que protegiera aquel lugar, para que no fueran a comer del árbol de la vida. ¿Se acuerdan de eso? Entonces los dos fueron desechados. Pero yo me pongo a pensar esto. O sea, estaba pensando, ¿qué hubiera sucedido si la mujer come y le trae del fruto al hombre y el hombre se resiste? Desde ahí están los mandamientos de Dios, porque ¿sabe qué dice la palabra? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, es decir, por sobre tu esposa, por sobre tus hijos, por sobre tu prójimo, por sobre lo que sea, vas a amar primeramente ¿a quién? A Dios. Entonces, ¿será que Dios es malo? Porque algunos dicen, ay, qué malo es el Señor, porque hay una versión que dice, el que no odia padre, madre y me ama a mí no puede ser mi discípulo. Y algunos dicen, es que Dios es malo. No, Dios no es malo. Lo que Dios está diciendo que cuando tú pones todo tu amor únicamente en Él, te puede hacer falta tu hijo, te puede hacer falta tu esposa, te puede hacer falta al que le llamas el amor de tu vida, y de todas maneras vas a seguir adelante porque tu primer amor es únicamente Dios. Te deje quien te deje, se muera quien se muera, se vaya quien se vaya. A mí me preocupa mucho los cristianos que como que todavía no entienden. Ya ve que siempre nos gusta ver ahí en las redes, otra mujer subió, no de la iglesia, a saber de qué planeta será, pero según que es cristiana, pone a su hijo, esta es la razón de mi vida, sin él me muero. Dije yo, ay mamacita, ni estés diciendo eso, porque Dios te va a demostrar que sin tu hijo puedes vivir y te lo puede quitar el Señor. ¿Hay alguien ahí todavía? Cuando usted queda viendo a su mujer y dice, ay, mi mujer qué guapa es, yo creo que si me deja no puedo vivir sin ella. El diablo lo está escuchando, se la va a llevar otro más cascarrabias que tú, y Dios te va a demostrar que sin ella puedes vivir. ¿Sí o no? Por eso le decía hace rato, que mi hijo es mi orgullo, mi hija es mi orgullo. Déjese del orgullo, porque el orgullo ¿de quién es? Del diablo. Es que el día que me faltes no sé qué voy a hacer. Déjese de cuentos. Con el que de verdad sin él no podemos vivir es con Dios. No con mujer nacimos, no con hijos nacimos. Dijo el profeta Job, desnudo y solo salí del vientre de mi madre, y así voy a regresar a la tierra. Dios dio y Dios quitó. Sí, están entendiendo cómo está el asunto. ¿Sabe por qué les predico así? Porque en la iglesia yo quiero gente cristiana, no cristina, que por cualquier cosita ya como que, ay, es que me lastimaron, es que no se deje contaminar de nadie. Portaos varonilmente, dice la palabra, y las mujeres pórtense como no como machas, sino como mujeres. Con eso basta, en el nombre de Jesús. Alguien diga gloria a Dios. ¿Qué hubiera pasado? ¿Se han puesto a pensar qué hubiera pasado si Adán le dice a Eva, momento Evita, te quiero mucho, pero yo sí le voy a obedecer a Dios? Miren, ¿sabe qué hubiera pasado? Dios hubiera expulsado a la mujer. Es que tuvo miedo, diría, pues que nos entierren juntos, desobedezcamos. Porque te vas tú, me voy contigo, dicen todavía. Si te vas, me mato.
No, Dios hubiera expulsado a Eva y le hubiera hecho otra esposa, tal vez más guapa, a Adán. Les gustó la idea a los hombres, ¿verdad? ¿Podía Dios hacer eso o no? El que le entienda, los doctos y los entendidos van a resplandecer, dice la palabra. ¿Qué significa este pensamiento que les estoy compartiendo? Que cuando usted conoce a Dios y su marido no lo quiere seguir, y todavía le dice el carracón ese: ay, te vas a tu culto. Y dice la mujer: ay, no, mi amor, yo me voy contigo al baile. Y el hombre no quiere seguir a Dios, también la mujer. Precisamente el domingo que hablábamos del alcoholismo y de las drogas, yo conozco mujeres que cuando el marido agarra el chupe, ni ellas vienen a la iglesia. Dije, por eso no se componen los cocodrilos esos. Porque si él chupó y quiere seguir de bolencón, ahí déjelo, y usted venga a glorificar el nombre del Señor. No con ese bolencón usted nació. ¿Alguien puede dar gloria a Dios por eso? Decía un hermano, no recuerdo cómo se llama, pero viejito, yo creo que jugó canicas con Matusalén, de esos pastores viejitos, ya todo canoso. Dije, yo le voy a escuchar una prédica en YouTube. Está viejito, pero está en YouTube. Dije, le voy a escuchar una prédica a este viejito. Y dice: miren, hermanos, dice, cuando yo era un joven y me mandaron a misionar en una colonia muy pobre, la familia más pudiente de la iglesia tenía una bodega de abarrotes, porque de ahí ellos distribuían, y ellos me dieron posada en un cuartito muy pequeñito. Y sin querer yo escuché cuando llegué ahí que la esposa dijo: ay, ya nos mandaron otro pastor, y saber qué bandido será. Y él lo escuchó. Y dice, él estaba muy joven todavía con su esposa. Dice que vivían en un cuartito y a veces no tenían ni para comer. Y aunque el hombre era bueno, la mujer era mala. Y tenían mucho ahí en la bodega, pero nunca le dio nada, porque la mujer nunca se dignó, siempre como que lo traía mal. Y cuando lo miraba al pastor, le decía: ay, pastor, cómo lo quiero. La vi la hipocresía. Ese matrimonio ya estaba grande, dice este pastor, cuando él era un joven, y siempre le hacía la vida imposible. Entonces él siempre oraba, ayunaba y decía: Señor, ayúdame. ¿Y qué creen? Que así, con su hipocresía y su maldad, esta mujer participaba de la cena del Señor. Y la Biblia dice que el que come y bebe del cuerpo de Cristo sin discernir qué está haciendo, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y otros ya se murieron espiritualmente o físicamente. Y esta mujer, a pesar de ser hipócrita, sí participaba y enfermó. Y él, por más que oró, como su pastor que era, dice que la mujer se murió. Y aparte de ser mala oveja, era mala esposa también con el hermano. Y dice, cuando ella murió, para el hermano fue una libertad, así como palomita al aire. Y Dios le dio una esposa más joven y más bonita todavía. Dije yo, eso hubiera pasado si Adán no hubiera comido, le hubiera despedido a Eva, y Dios de todas maneras no lo iba a dejar solo. Cuando usted dice, es que si no dejo esto y lo otro, mire, aquí vi un caso, uno de tantos casos. Un matrimonio que en su respectivo tiempo fueron al encuentro, jovencitos, un matrimonio como de 25 años, el caso de edad, no de matrimonio. Y él testificó en su encuentro y lo vi sincero. Dije, oh, gloria a Dios. Son de esos que, mamita chula, me caso contigo, y ya ven, a veces son rolleros, ¿no? Y cuando le tocó a la señora su encuentro, igual todo bien bonito, ¿sí? Muy simpática la hermana, el muchacho también. Como al mes me vienen a hablar de que ellos, los papás de él,
les prestaban un cuartito donde vivir. Le dijeron: aquí no queremos evangélicos, o así que dejan su iglesia o se me van de la casa. Y el muchacho dice: y fíjese que yo trabajo con la herramienta de mi papá y pues no sé qué hacer, si me voy de la casa, dónde voy a rentar y de qué voy a vivir. Ahí la mujer, bien valiente, dice: mire, apóstol, yo le dije a mi esposo que rentemos y vamos a trabajar los dos y vamos a salir adelante. Y dice la mujer: lo importante, apóstol, es que sigamos al Señor. Yo dije: amén. De esas mujeres valientes quiere el Señor. Y yo le dije al hombre: ahí está, mire, su mujer no es una inútil, no es una cobarde, lo está animando a que trabajen. Dice que ella también va a trabajar porque no tenían hijos. Bueno, y lo voy a pensar, porque hay tipos así, ¿verdad? La mujer le dice tal cosa y dice: ay, lo voy a pensar. Ay, velo tú. Compremos muebles. Ay, velo vos. Compremos un carro. Ah, está muy caro, dice. Tengamos un hijo. Ay, velo vos, dice. Todo ahí le dejan a la mujer que lo decida. ¿Habrá de esos aquí? Hay de todo en este planeta Tierra. Bueno, pasó el tiempo, los meses. Como a los 4 o 5 meses me entero que ya no estaban juntas esta pareja. Él decidió no salirse de la casa de sus papás, que porque le prestaba herramienta. Ella sí se retiró, ella dijo: yo quiero seguir al Señor. Pero imagínense, sola, él no siguió a su esposa, ella trabajando, joven, bien parecida. A esas alturas ya andaba con otro, pero este otro sí era bien hombre. Entonces, varoncitos, no sean cobardes. No te pongas a pensar: me voy otra vez a Estados Unidos y me voy a hacer gay para prostituirme y luego ¿quién me va a prestar la herramienta? No piensen esas cosas. Si usted y yo somos hijos de Dios, la vasija de la harina no va a escasear, ni el aceite va a menguar durante todo el tiempo que la iglesia esté en esta tierra. Dios va a proveer y va a fluir la bendición de alguna manera, de donde menos te imaginas. ¿Cuántos creen que el Señor es fiel? Entonces, ¿cómo es posible que no se quiso salir de su casa y trabajar y enfrentar la vida? Claro que la vida a veces es difícil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cuántos se saben Filipenses 4:13? ¿Saben en qué contexto se habló? En contexto de dinero, por si no lo sabía. Vea el contexto antes del versículo 13. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Dice: sé tener y sé no tener, y gracias por las ofrendas que me han enviado, y a nadie le he sido gravoso, y los que me han enviado ofrendas, gloria a Dios. De todas maneras, dijo el apóstol, sé tener escasez, sé tener abundancia, no hay ningún problema, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hablaba de taquín, dinero, money. ¿De qué te preocupas? Cuando el hombre y la mujer cayeron, nuestros primeros padres, Adán y Eva, el diablo, el Señor lo reprenda, volvió a tomar control y dominio del planeta. Por un Adán, el primer Adán, entró el pecado, la desgracia al mundo. Pero dice la Biblia que por el postrer Adán, que es Cristo, entró la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna. Lo que el diablo nos robó ahora es restituido en el nombre de Jesús. La imagen y semejanza perdida ahora es recuperada. Por eso, cuando nosotros nos convertimos, entramos en un proceso. Diga conmigo: proceso. El Señor nos está procesando la materia prima, el material en bruto. El Señor le empieza a dar forma, ¿sí o no? Tu carácter, tus pensamientos, vas a encontrar cosas con las que vas a chocar. Alguien no te va a caer bien, de repente vas a estar así como caballito cerrero que no quiere que le pongan la montura. Pero finalmente el Señor nos deja como caballo pura sangre, ¿verdad? ¿Sí o no? Gloria a Dios por eso, porque el Señor es especialista en domarnos, y Él restaura
la imagen que se había perdido por el pecado, lo va a restaurar en nosotros. Dice la palabra de Dios, dijo el apóstol Pablo, que el Señor perfeccionará la obra que un día empezó en nosotros hasta el día de su venida. En cierta ocasión mi esposa, escuchando a una predicadora que se llama la pastora Joyce Meyer, me dejó impresionado oír su testimonio, porque es una conferencista a nivel mundial. Y ella con mucha pena y así mirando un poco hacia abajo, pero decía su testimonio: violada por su propio padre, más de 200 veces su padre la violó, su papá la tenía acosada, amenazada, le decía: mira, yo voy a salir y tú vas a decir que quieres ir conmigo delante de tu madre, yo te voy a decir no vayas, y tú vas a insistir. Y la tenía bien así amaestrada, y más de 200 veces la violó. Y muchas mujeres por eso se han prostituido, se han tirado a las drogas, o se han suicidado, porque un hermano en la carne o su propio padre las ha violado. Pero dice la palabra de Dios que mientras el ladrón no es otro más que Satanás. El ladrón vino a robar, a matar y a destruir, dice el Señor, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice el Señor. Dios restaura las cosas. Mire, hay muchas historias, hermanos. Usted sabe que yo soy bien chillón y bien sensible, pero cuando escucho historias de vidas reales, de personas que me los platican, y yo digo: ay, ya quisiera ver a esta persona predicando. Y me sorprende que en ocasiones encuentro a unos pastores o pastoras predicando con un testimonio de vida anterior terrible, y digo yo: gloria a Dios por todo lo que el Señor hace, porque si Dios nos permitió entrar en una situación, en un proceso así, es con un propósito. El que se crió sin padre es para que aprenda que no hay padre más padre que Dios. El que se crió en las drogas y el alcohol es para que ahora le pueda gritar a esos alcohólicos y drogadictos que esas cosas no son necesarias, que Cristo basta para nosotros. El que se crió con mucha escasez económica hoy puede testificar que Dios es el que nos provee, hermanos, y que para el Señor no hay nada imposible. ¿Estamos de acuerdo? Y aunque el diablo viene a robar, a matar y a destruir, Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. El Señor vino a deshacer las obras del enemigo. Hoy el Señor quiso que yo hablara de Él con ustedes, porque ustedes ya lo conocen, pero necesitamos conocerlo más en el nombre de Jesús. Si ha perdido algo, acuérdese que estamos en el año de la restitución en el nombre de Jesús. Dice el pastor David Yonggi, de la iglesia más grande del mundo en Corea, un libro que leí hace como 20 años. Dice que estaban en una celebración de domingo y una señora llevó a su esposo con una camisa de fuerza porque estaba loco. Cuando terminó la prédica, el pastor pidió ofrendas, siembras, porque ellos en ese tiempo iban a construir un auditorio para 55,000 personas. Casi nada, ¿verdad? Hoy dicen que tiene más de 1 millón de gentes en su iglesia. Tremendo. Y el tipo pidió a los sugieres que le quitaran la camisa de fuerza, y los sugieres con mucho miedo se lo quitaron. Y cuando él quedó libre de las manos, dice: pastor, yo quiero ofrendar $20 para el auditorio. Y ya estaban apuntando los sugieres, siempre tan aplicados y lindos los sugieres, ¿verdad? Aunque no digan amén, así es. Dios bendiga a los sugieres que están desde antes que ustedes y se van después que nosotros. Y la esposa de este loco le dijo al pastor: pastor, no le haga caso, es mi esposo y está loco. Y dice el hombre: no estoy loco, estaba loco, dice, pero mientras usted predicaba la palabra quedé completamente libre, estoy bien, le dijo. Y la esposa se espantó: ay, mi amor, ya no está loco. No, ya no estoy loco. Y desde ese día ya no estaba loco, hermanos. Y le apuntaron su promesita de $20 y no tenía trabajo. Y llegó a la oficina del pastor y le dijo: pastor, encontré en la Biblia que nosotros somos la sal de la tierra. Y el pastor dice: amén. Dice: es que estoy pidiéndole a Dios qué negocio hago
para sobrevivir, mantener mi familia y prosperar. Y he pensado que voy a meterme al negocio de la venta y la compra de la sal. Y empezó este hombre por kilos, por sacos, y luego empezó por toneladas, y empezó a prosperar fuerte. Y tenía una bodega muy grande, y la bodega la llenó de toneladas de sal. Pero dice el pastor que cerca de esa bodega hay un río, y ese año en Corea llovió muchísimo, entonces el río se desbordó y todo el agua entró a la bodega donde estaba la sal. ¿Qué cree usted que pasó? La sal y el agua se llevan muy bien, ¿verdad? Toda la sal fue llevada por el agua. Y cuando le informaron al pastor, le dijeron: pastor, vaya a ver al hermano, porque fíjese que le pasó esta desgracia. Ahí se ve el pastor, entra a la bodega y hasta allá al fondo lo ve sentadito al hermano, como que estaba cantando alabanzas. Dice el pastor: ya se volvió loco otra vez de toda la pérdida que tuvo. Y se acercó así con cuidado y le dijo: hermano, ¿está usted bien? Dice: hermano, amén, pastor, estoy bien. Dice, pero mire la gran pérdida que usted tuvo. Y él le dice: no importa, pastor, dice, si de la nada Dios me levantó, Dios lo va a volver a hacer nuevamente. Todo lo voy a recuperar. Perdí el negocio, pero yo le creo al Señor y voy a volver a hacerlo. Y acuérdese que la permanencia es parte del éxito. Permanecer en el mismo negocio mucho tiempo, eso es bueno. También es parte de la bendición y la prosperidad de Dios. Y dice que este hermano empezó otra vez desde abajo. Y resume el pastor, dice: hoy es un hermano multimillonario. A todos los países que yo viajo a predicar, él siempre va conmigo. Dios lo prosperó nuevamente. Dios vino a deshacer las obras de las tinieblas. Pero ¿sabe una cosa? Permitamos que Dios lo haga. El enemigo tomó el control nuevamente. El mundo entero está bajo el poder del diablo. La creación misma, dice la Biblia en Romanos, que gime y está con dolores de parto. La creación, la naturaleza quiere ser redimida. Mire, hasta los lugares que parecen ser más bonitos, le pintan a usted un tour a tal parte, le muestran los hoteles, pero no le muestran la parte pobre, la parte árida del lugar. Millones de árboles se queman y se talan cada año. Cuando nosotros, los hijos de Dios, seamos redimidos en la venida de Cristo, también la naturaleza va a ser redimida y el planeta va a ser más bonito que al principio. Todo lo que el diablo toca lo destruye. Es un estómago el diablo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Pero todo lo que Dios toca lo vuelve hermoso. Por eso los hijos de Dios y las hijas de Dios somos hermosos y hermosas. ¿Sí o no? Algunos, ¿cómo vinieron al Señor? Así, mire, todos chuecos. Y ahora están libres. ¿Cómo vinieron? Mira, con chanfle. Hoy están bien sus ojos. ¿Cómo vinieron? Hace poco saludé a un tipo que cuando yo le hablé de Cristo, su cinturón le daba 2 vueltas, estaba muriéndose del azúcar, pero ni lo estaba yo conociendo. Para Dios no hay nada imposible. Voy terminando con esto. Les quiero leer en otra versión los mismos versículos. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Miren, la palabra verbo es palabra, es Dios, es Cristo. Es decir, la palabra, el verbo, era con Dios, era Dios mismo. Es decir, que antes de Lucifer, antes de este planeta, Cristo ya existía desde antes de la fundación del mundo. Al Señor no se le va una. Él lo tiene todo bajo control. A veces pensamos que algo sucede y ay, ¿a qué hora se le olvidó al Señor esto? No se le ha olvidado. Ahí está el Señor. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, este versículo me gusta muchísimo. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y sin Él nada de lo que ha creado hubiera llegado a existir. Es decir, sin Cristo nada de lo que hay
afuera. ¿Sí me explico? Yo no sé por qué algunos dicen que Cristo nada más es el Hijo y que no sé qué. Cristo es Dios mismo hecho carne. Aquí no creemos en la reencarnación, sino es la encarnación, es decir, que el verbo, la palabra, Dios que es espíritu, tomó forma de hombre y habitó entre nosotros. Algunos teólogos creen que la apariencia de Jesús era simple, dicen que era negro. Con amor lo digo, ¿verdad? Porque yo también estoy negro. Un judío promedio, bueno, ahorita hay aire acondicionado y muchas cosas, no, de aquel tiempo era moreno, bien quemadote, cara delgada, barbón. Entonces dicen, era así, más o menos unos 70 de estatura, no muy alto ni muy bajo, como cualquier judío. Pero yo digo, no, nos acordemos que Jesús no tenía el ADN ni la sangre contaminada de José, porque nuestro Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Otros que analizan esto dicen que el Señor era enorme, que todos se miraban como pigmeos, bien chaparritos ahí al lado de él. Pues cómo no, ¿verdad? Se lo engendró el Espíritu Santo. Otros dicen que el Señor era feo, y yo digo que no, porque la Biblia dice en Isaías capítulo 52, 53, dice, no hay parecer en él ni hermosura. Dice que su aspecto quedó como raíz de tierra seca. Le veremos más inatractivo, quiere decir que tenía atractivo, pero le veremos más inatractivo. Entonces el Señor es hermoso, era hermoso en esta tierra, es hermoso ahora. Cantar de los cantares dice, mi amado es hermoso entre 10,000. Ponga usted 10,000 de los más guapos del mundo, incluyendo a los artistas. Tienen cara de chango macaco comparado con Cristo. Amén. Gloria a Dios. A veces hay mujeres que se desesperan porque ya tuvieron un matrimonio y no pescan marido, pero ni fiado. Otras nunca han tenido, pero pues ya le van pegando a las 4 décadas y todavía no pescan. Y yo les digo, tranquila, Dios tiene un esposo para usted. Y a veces como que se desesperan, ¿dónde, pastor? Dígame usted dónde. Pero ya casi enojados, ya como reclamándome. Digo, tranquila, tranquila, hay un esposo que es el mejor esposo. Y me dicen, ay, perdón, pastor, ¿y es guapo? Le digo, guapísimo. Y ese no te va a traicionar. Su nombre es fiel y verdadero, dice la palabra. ¿Ya saben de quién les estoy hablando? Amén. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas, aquí habla en presente, dice, no han podido extinguirla. Las tinieblas, la oscuridad no puede extinguir la luz de Cristo. La Biblia declara en el libro de los Salmos que aún para Dios, aún las tinieblas resplandecen como el día. ¿Y sabía usted que según la ley de la física las tinieblas no existen? Lo que existe es ausencia de luz. Por eso los que dicen ser ateos, que Dios no existe, que porque si existiera no hubiera drogadictos, homosexuales, no hubiera tanto sufrimiento, los negritos de África no estuvieran muriendo de hambre. No, no es que Dios no exista, Él existe. Lo que hay en estas personas es ausencia de Dios. Es como el frío. El frío no existe. Lo que hay es ausencia de calor. Aquí en San Cris estamos a 2,000 metros. De Huitepec está a 3,600. Y váyase al Popocatépetl, de hasta arriba está nevando. Mientras se está elevando más, o mientras el monte sea más elevado, menos calor hay. Al no estar el calor, esto se vuelve frío. Al no haber luz, esto se vuelve tinieblas. Entonces, al no haber Dios, están tronados.
Pero donde está Dios, todo es vida y todo es bendición, y hay esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él era la luz y ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de Él, pero el mundo no lo reconoció. ¿Cómo es posible que Cristo creó el mundo y el mundo no lo reconoce cuando Él viene? Verso 11: vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Escuche acá, ¿dónde nació físicamente Jesús? En Israel, en Belén de Judea. Ok. Físicamente su nacionalidad era judía, pero recordemos que fue engendrado por el Espíritu Santo. Esto le digo porque no va a faltar un loco que le diga: oye, pero tú eres azteca y tus antepasados eran politeístas, tenían muchos dioses, y tu Dios es ahora es judío. Respuesta: la palabra de Dios dice: mas Dios, pasando por alto los tiempos de ignorancia, es decir, adorábamos otros dioses por ignorancia, lo adoraron nuestros antepasados aztecas por ignorancia, manda ahora en todas partes a todos los hombres que se arrepientan y que acepten a Cristo. Otra: el cuerpo de Jesús tal vez era judío, pero su espíritu no. El amor de Dios no es nada más para los judíos, el amor de Dios es universal. Nuestro Dios es para todo el mundo, por eso se llama Dios. Pero no le recibieron aquellos. Y el versículo 12 dice: mas a cuantos lo recibieron. Por eso usted a veces escucha eso de recibir a Cristo. Eso de recibir a Cristo es un acto de fe, un banderazo donde usted va a empezar a conocer más y más del Señor. Recibir a Cristo, decirle: Señor, te rindo mi voluntad. Y desde ahí nosotros empezamos un proceso. Yo llevo más de 23 años en el proceso. Otros tienen meses, algunos tienen 4 años, 5 años, 8 años. Buena noticia: nos dio derecho de ser hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Los que no son cristianos, según la Biblia, dice que son hijos del diablo, pero nosotros somos hijos de Dios. Los que no son cristianos, se oye feo, pero dicen hebreos, son bastardos. Nosotros somos legítimos. Gloria a Dios. Tal vez, mire, tal vez si usted fue un bastardo. ¿Qué es un bastardo? Un hijo fuera del matrimonio, el desechado, el mal visto. No se preocupe, hoy a través de Cristo usted es hijo legítimo de Dios, con todos los derechos. Otra buena noticia: estos, es decir, nosotros, no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen por voluntad de Dios. Es decir, que usted y yo somos hijos de Dios porque Él quiso que fuéramos. Por lo cual dice la Biblia que en nosotros hay un espíritu de adopción, el cual clama: Abba, Padre, Padre mío. La palabra Abba es como, en aquellos lugares, es como decir papi o papito. Papito chulo, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Cuántos tienen a Dios por papito chulo? Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria al Señor. El enemigo tomó el control, pero cuando Cristo viene a esta tierra, por eso vamos a explicar por qué el asunto de la descomposición de la raza humana por el diablo cuando nacieron los gigantes, porque lo que el diablo quería era que el Mesías no naciera de humanos 100% del pueblo del Señor. Él quería cuatrapear el asunto, pero Dios siempre está alerta. Y Cristo vino a esta tierra como un hombre, carne y sangre. Murió por nosotros, se levantó al tercer día, hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y vive en nosotros.
¿Estamos de acuerdo? Nada de que el Señor sale y entra, sale, peco y sale, no peco, entra, vuelvo a pecar, vuelve a salir. No, el Señor dijo: he aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Póngase de pie, por favor, en este momento. Y el enemigo que había tomado el control, ahora está en problemas. Cuando él incitó a la multitud para que crucificaran al Señor, no sabía que era el mayor problema, porque él incitó a la gente para que dijeran: suéltanos a Barrabás y a este crucifícalo. Y cuando el Señor muere, él toma la victoria. Cristo Jesús toma la victoria. El diablo le muerde el talón, pero él le pisa la cabeza. Una buena noticia, hermanos, y que lo escuche todo el mundo y las potestades y los principados: que Cristo es real y que está vivo. Amén. Él está vivo. Hace casi 2000 años Él venció a la muerte. Ningún líder religioso, ningún iniciado, ningún famoso parte la historia en dos como lo partió Jesús. Hoy hasta los libros seculares tienen que decir antes de Jesús y después de Jesús, porque Él es real.